Bueno, estamos en el cuarto live sobre el tema de la conducta sexual, solo que el primero no quedó grabado, que fue sobre este mismo tema, el deseo sexual. Y bueno, decidimos repetirlo porque muchas personas pidieron que por favor lo volviéramos a hacer y aquí estamos de nuevo con nuestra especialista estrella, que es Jocelyn Castaño, que es psicólogo clínico y que además está especializada en el área de sexualidad y que nos ha venido dando información muy importante guiándonos sobre el tema de la sexualidad. Ya hablamos en los live pasados sobre el orgasmo femenino y hablamos también sobre el vaginismo, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que quieran verlo para revisarlo lo pueden conseguir por aquí en IGTV o también lo pueden conseguir en el canal de YouTube Profesor Leonardo Hernández Mata. Ahí también está montado en un formato para YouTube para que puedan disfrutar de esa información también. Pero hoy vamos a trabajar sobre otro tema que nunca deja de estar vigente, a pesar de que ya lo habíamos hablado, no deja de estar vigente porque es parte de esa seguidilla de conducta sexual, ¿no? Y sigue siendo muy pertinente que hablemos de este tema, que es el tema del deseo sexual. Sabes que cuando uno conversa con las personas, que obviamente no tienen información especializada sobre el tema, sino tienen más el tema del sentido común, de lo que van aprendiendo dentro de su entorno social, muchas veces las personas tienen asociado el deseo sexual con etapas concretas de la vida, momentos evolutivos particulares, edades particulares. Entonces, por ejemplo, ocurren cosas así como que me voy a mover en varios extremos, ¿no? Primero, el niñito tocándose, ¿no? Y masturbándose o estimulándose, y entonces, bueno, ahí hay deseo sexual y eso, aquello suena escandaloso. Luego aparece, típico en la adolescencia, el adolescente que está desarrollando su identidad, hay cambios en su cuerpo y aparece el deseo, y durante la adultez, durante un periodo normal donde se esperaría que haya deseo sexual. Pero luego aparece otra cosa como en la adultez, ¿no? El abuelito aquel, también el abuelo, la abuela o la persona que está en la tercera edad, que la gente se pregunta, bueno, pero el abuelito ya no siente o la abuela ya no siente, o tenemos 20 años de casado y bueno, eso del deseo sexual era una cosa del pasado, eso ya no existe. Entonces, sobre se desaparece con el tiempo. Eso es una cosa que parece que desaparece con el tiempo, o al menos eso es lo que estamos creyendo. Entonces, bueno, un poco para responder a estas inquietudes, vamos a hablar sobre el tema y creo que lo primero que podemos hacer es conocer qué es eso del deseo sexual. Joseph, ¿qué nos dices? A ver, bueno, el deseo sexual, como tú lo has mencionado, es un elemento significativo dentro de la sexualidad humana. O sea, no podemos hablar de sexualidad cuando no existe un deseo, ¿no? Un acercamiento hacia objetos sexuales o hacia objetos que me generen a mí cierto placer sexual, ¿vale? Nosotros tenemos muchos tipos de deseos, pero bueno, obviamente aquí vamos a hablar específicamente sobre nuestra erótica y nuestra sexualidad. Entonces, dentro de la sexología o dentro de la psicología de la sexualidad, pues no todos los autores, que es muy difícil que en un constructo pues todos tengan como el mismo concepto, pero sí es verdad que desde lo profesional entendemos el deseo como ese interés o esa aproximación que tenemos, esa motivación que tenemos hacia aproximarnos hacia ciertos elementos sexuales, ¿no? Un objeto, una persona, una situación en particular, con el objetivo final pues de disfrute y de satisfacción. Entonces el deseo sexual es un constructo o es un elemento que va configurado desde la parte biopsicosocial, es decir, tiene un componente biológico que viene originado específicamente de una estructura anatómica neuroendocrina, o sea, donde va formando parte un poco todo lo que tiene que ver con diferentes hormonas, que en el cual esa activación biofisiológica, pues lo que va a hacer es unirse o trabajar en conjunto con la parte psicológica y también con la parte social. ¿Por qué por la parte social? Porque bueno, dentro de los elementos que yo voy configurando y entiendo sobre la sexualidad, el sexo y demás, pues yo también voy configurando mis deseos. Entonces, frente a cierta estimulación, pues yo voy a presentar un interés de aproximarme o en su defecto de alejarme.
¿vale? Entonces el deseo sexual vendría siendo eso, esa motivación, interés que yo tengo de acercarme a un elemento sexual, un objeto sexual, una persona. Ok, entonces desde esta aproximación entendemos que, te pregunto, el niñito que tiene deseos de estimularse, ¿eso entra dentro del deseo sexual o el abuelito que todavía muestra algún deseo? Totalmente. Ajá. Sí, totalmente. Nosotros tenemos deseos y es verdad que no podemos comparar el deseo adulto. ¿Por qué? Porque ahí entra mucho más las cogniciones y lo que yo pienso y analizo sobre cierta situación a un deseo quizás un poco más primario, más, digámoslo así, más de exploración, de curiosidad, básico exactamente, primitivo, que es lo que tienen los niños. Nosotros cuando nacemos, pues obviamente tenemos en nuestro organismo una cantidad de hormonas que si bien existe esto mal llamado que en la adolescencia explotan, realmente desde antes de nosotros nacer, ya nuestro cerebro se impregna de muchas hormonas y ahí, bueno, ahí se va desarrollando un poco lo que es orientación, identidad, etcétera. Entonces, y nuestra personalidad y nuestra identidad sexual. Entonces, en el momento de nosotros ya nacemos y vamos creciendo, pues vamos entendiendo nuestro medio. O sea, en función a lo que como yo me relaciono y a mi socialización, pues yo voy entendiendo qué cosas son las más agradables, qué son las cosas que más me gustan, qué cosas que son las que no me puedo acercar, cuáles no me gustan. Y voy entendiendo qué cosas también me dan mucha gratificación, satisfacción. Claramente el niño va a comenzar en una etapa de exploración, de curiosidad. Entonces, en ese proceso de conocer su propio cuerpo, porque está dentro de nuestro desarrollo, es como saber qué es que sentimos. Los niños por lo general comienzan a meterse todo en la boca, porque comienzan a explorar el mundo desde la cavidad bucal, ¿vale? Sí. Y en la medida en que se vayan desarrollando, pues van a utilizar las manos, van a utilizar diferentes tipos de la parte del cuerpo. Cada parte va a tener una sensibilidad diferente y cada persona, pues o cada niño va a tener una sensibilidad diferente. Es verdad que nuestros genitales son mucho más sensibles y la aproximación, el tocamiento, como lo quieras llamar, pues va a generar algún tipo de reacción. Los niños, cuando comienzan a explorar su cuerpo, pues van entendiendo que hay ciertas zonas que son más gratificantes que otras. Entonces, por eso es muy importante la educación sexual que se le dé. ¿Por qué? Porque si el niño se está tocando sus genitales y de repente viene la mamá y le dice no lo haga, pues va a entender que esa actitud, ese comportamiento en particular es malo y por ende va a ir asociando poco a poco en función de cómo se les vaya explicando o si no se le explica, sino que simplemente se le dan negativas, que esa parte del cuerpo es negativo. Entonces voy a ir haciendo un rechazo a mis genitales o a ciertas zonas erógenas. Es importante que los padres no confundan el deseo por curiosidad y por exploración al deseo ya humano, adulto, de que yo esa satisfacción la estoy uniendo con unas expectativas que yo tengo, con unas actitudes que yo tengo y un proceso psicológico que ya yo mantengo sobre qué significa esa excitación sexual, ¿vale? O ese deseo que yo tengo frente a ciertas cosas. Ok, fíjate que de hecho yo te iba a proponer que luego hagamos otro live, pero ya hablando propiamente de la conducta sexual de los niños, porque hay mucho, sí. Cuando hablamos sobre el deseo sexual la primera vez que tocamos este tema de la parte infantil, algunas personas me comentaron, oye, qué bueno lo que dijeron sobre el comportamiento de los niños, porque a veces se tiene como muy poca información y no sabemos sí. cómo actuar ante ciertas cosas. Yo creo que ese tema va a requerir también que nos dediquemos con sí, es un tema muy interesante. Para hablarlo. Entonces, fíjate, queda claro deseo sexual en el niño, deseo sexual en el adolescente, deseo sexual en el adulto. Ahora, ¿las personas de tercera edad tienen deseo sexual? Sí, lo tienen, porque el deseo sexual no es algo que se va apagando con la edad. No, simplemente lo que se va apagando es nuestra capacidad de entender que nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, y que nosotros simplemente lo que hacemos es desarrollar. Si nosotros tenemos la mentalidad de que cuando yo sea adulto, cuando ya yo tenga más de 50 años, pues ya mi vida sexual no existe, pues obviamente voy a ir recreando y evolucionando esa idea hasta que cuando tenga los 50 años digo, pues sí me excita tal cosa o tengo me quiero atrever a hacer ciertas cosas, pero como estoy muy mayor no lo hago. Entonces realmente lo que merma el deseo sexual son las variables más psicológicas y sociales.
es lo que me han dicho que tengo que hacer, y es lo que me han dicho que no puedo hacer, ¿vale? Entonces yo me voy creyendo esa realidad y en función a eso, pues me mermo a disfrutar, porque al fin y al cabo el deseo también necesita un poco, dependiendo de cómo lo vayas configurando, un poco de que naturalmente, digámoslo así, o que biológicamente salga como esa iniciativa a acercarme a algo, pero también está el cómo yo configuro psicológicamente, cómo me acerco a esa situación me genera bienestar, me produce deseo y yo me acerco y me mantengo en una relación erótica, ¿vale? Qué bueno, Porque hay qué varios bueno. factores. Sí, fíjate qué bueno lo que estás diciendo, porque por un lado estás hablando de los niñitos, ¿verdad? Que lo hacen de manera espontánea, que no está el constructo social ahí como que limitando lo que tienen que hacer o no, sino que ellos si se quieren llevar algo a la boca se lo Está, llevan, se tocan exacto, y se hacen sin ningún tipo de límite, porque bueno, porque son unos niños, porque no hay esa limitación social. En cambio, exacto. fíjate qué importante, en el adulto mayor probablemente parte de la disminución del deseo tiene que ver con que yo soy muy mayor y no debo hacer esto, o una persona que tiene mi edad no debería aproximarse a tal o cual cosa. Entonces, ahí es cuando el evento psicológico entonces afecta Eso, la aparición de todo un deseo, porque además la persona sigue constituida biológica, socialmente para tener deseo. Ah, bueno, exactamente, bajo otro funcionamiento, porque está en otra etapa de la vida. Es otra cosa. totalmente. Pero el deseo está ahí. Entonces fíjate cómo el niñito que no se limita, en cambio pareciera que en algunos casos ese deseo sexual está limitado en el adulto y en el adulto mayor por aquello de yo no debo, yo no debería. Exactamente. Por la valoración subjetiva de la situación en particular. Y de ahí es donde entramos en que de dónde viene el deseo. Realmente el órgano más importante para el deseo sexual es nuestro cerebro, es la forma en que nosotros procesamos la información. Que sí es verdad que a nivel biológico necesitamos una base y que todo funcione dentro de ciertos estándares, pero es también nuestro procesamiento de la información, el cómo nosotros nos acercamos a ciertos estímulos para evaluar eso. Y en la forma en que nosotros evaluamos, pues vamos a sentir más o menos deseo, ¿vale? Por eso siempre en consulta, por lo general cuando te presentan una problemática a nivel de deseo, pues es importante primero hacer un descarte médico porque es necesario, o sea, vete con tu médico de cabecera que te haga todos los exámenes, verificar la parte hormonal, verificar ciertos factores quizás un poco más físicos, pero al fin y al cabo termina siendo por lo general un problema de concepción de nuestra sexualidad, lo que significa que es el deseo, lo que significa que yo sea una persona sexuada, que yo pueda ser un objeto de deseo, que cómo concibo yo un objeto de deseo, qué me excita, qué no me excita. O sea, existen muchísimas variables que entran en juego y que es importante tomar en cuenta porque al fin y al cabo nuestra concepción de básica, o sea, es que de hecho una de las cosas que se comienza es qué entiendes tú por sexualidad, cómo te sientes tú como ser sexuado y cómo te miras al espejo, ¿vale? Okay. En la medida en que tú vayas construyendo un poco más esa identidad sexual, se van generando ciertos deseos que a veces la gente dice, nunca pensé que ciertos aspectos me iban a generar deseos, o que yo quizás pudiese pensar todo el día en sexo, o que ciertas actitudes me parecían un poco guarras, un poco inadecuadas, pero me he dado cuenta que mi capacidad de desear es bastante alta, porque también se juega mucho con las fantasías sexuales. De hecho, para diagnosticar a nivel de psiquiatría, dentro de los libros diagnósticos, uno de los principales ítems o síntomas que tiene que presentar la persona para la redundancia, para presentar deseo sexual hipoactivo, o sea, bajo deseo, es la falta de pensamientos o de fantasías sexuales. Entonces ahí nos dice claramente que para mantener un deseo sexual óptimo necesitamos de nuestro cerebro y necesitamos de nuestra valoración y además de nuestra capacidad de imaginación, porque nuestra mente es muy rica y genera situaciones lo más gratificantes posibles. Ok, fíjate, eso me parece que estos minutos que hemos dedicado para esta discusión son muy importantes para las personas porque van rompiendo esos mitos de cómo es eso de que se tiene deseo, no se tiene deseo, yo tengo 70 años y será que ya yo no tengo deseo. No, no, todos estamos constituidos para tener deseo. Pudiera haber algún elemento de tipo orgánico que pudiera estar afectando, pero en general todos estamos en condiciones de sentir deseo independientemente de la edad que tengamos y el estadio 1. Totalmente. ¿No?
Eso es bien importante tenerlo claro desde ahora. Ahora, yéndonos un poco al otro extremo, también sabemos que hay algunos temas relacionados con el deseo, con el bajo deseo sexual. ¿Por qué tengo bajo deseo sexual? O también por qué tengo fobia hacia el sexo, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es cuando están las condiciones para, no siento deseo, y otra cosa es no me quiero acercar a esta conducta sexual o al deseo por alguna razón. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, a ver, existe que la persona puede experimentar o que no experimente deseo frente a cierta situación. Habría que evaluar el tipo de pensamientos que tiene, también porque desde la parte más médica y psiquiátrica se evalúa los trastornos de deseo sexual desde una parte muy cognitiva, ¿vale? Y se vuelve un problema cuando la persona reporta de que, mira, esto me está afectando, o sea, porque hay personas en que pueden no sentir deseo, pero frente a su calidad de vida, frente a su vida cotidiana, la pareja que tiene, no genera ningún tipo de malestar. El problema siempre viene y siempre es diagnosticado como tal cuando la persona indica que esa situación en particular le está generando un malestar en diferentes áreas de su vida. Entonces siempre es importante evaluar que la persona diga que tiene, o sea, que experimenta un bajo deseo y que eso le está afectando de diferentes formas. ¿Por qué digo esto? Y es muy bueno aclararlo, porque mucha gente me dice, ay, ¿sabes qué? No sé, estoy con mi pareja y no sé, no me dan como muchas ganas de tener relaciones eróticas, pero si veo que una amiga está chateando por Tinder, pues eso sí me pone. O sea, imaginarme que otra persona está realizando ciertas cosas me pone, pero quizás yo hacerla no me pone tanto. No me excita, no me activo, etcétera. Entonces es importante entender que el deseo, cuáles son los indicadores o los elementos que a ti te producen deseo sexual, ¿vale? Y por eso es tan importante la parte evaluativa. O sea, ¿qué evalúas tú como algo excitante, como algo que te va a generar gratificación sexual? Entonces, por eso es importante evaluar, y cuando uno como profesional está con el paciente, pues evaluar una serie enorme de ítems y no solamente quedarse con que a veces los libros diagnósticos son un poco, no quiero decir erróneos, pero bueno, tienen sus fallas, ¿vale? Entonces, sí es verdad que al diagnosticar, cuando una persona va y está diagnosticada a nivel psiquiátrico con un trastorno de deseo sexual, en este caso bajo deseo, pues uno de los índices más importantes, como mencioné anteriormente, era lo de las fantasías sexuales, que la persona se manifieste como que eso perturba ciertas partes de su vida, que se presente, o sea, que se presente bajo deseo en muchas situaciones, no solamente en una en particular, sino que en diferentes situaciones y frente a diferentes personas no sienta como esa necesidad de estar presente sexualmente frente a una situación. ¿Qué diferencia hay en eso con tener una fobia sexual? Pues lo que tú acabas de decir lo dijiste perfectamente. Una cosa es que yo no me apetezca estar dentro de la situación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay personas que configuran su deseo en función de no me apetece, pero una vez iniciado el encuentro sexual, me apetece, ¿vale? Porque se tiene la concepción de que el deseo sexual tiene que estar antes de la conducta, antes de la excitación y antes de que se genere algún tipo de relación o vínculo sexual. Pero no necesariamente, puedes tú no tener ganas. De hecho, eso se presenta bastante en mujeres, en los cuales se configura diferente, porque cada persona es diferente. Entonces, puede que yo ahorita no estoy con mi pareja y mi pareja comienza a jugar y tal, y digo, no, basta, tal, no sé qué. Pero hay ciertos estímulos que si suceden en ese momento, pues a mí me activa y ya me genera el deseo, ¿vale? Primero me excito y después me genera el deseo, ¿vale? Que es el encuentro o la necesidad de aproximarme a esa situación. Entonces, hay que evaluar eso, porque al fin y al cabo el deseo es eso, es la intención de acercarme a un objeto sexual, y la fobia, o sea, el no quiero tener ningún tipo de encuentro, también es configurado por un miedo. O sea, eso me genera muchísima preocupación, me genera muchísimo miedo, me genera muchísima ansiedad, porque solamente al pensar en tener un encuentro erótico, me siento terrible, o sea, me desconfigura o me quita como esa base de tranquilidad, ¿vale? Entonces me genera preocupaciones. Exactamente, es un proceso ansioso en el cual yo me preocupo mucho,
anticipo las posibles consecuencias negativas de esa situación y automáticamente huyo, ¿vale? Ni siquiera tengo la necesidad de intentarlo, ¿vale? Sino que simplemente antes del hecho de imaginármelo haciendo, ya yo estoy en otro panorama, o sea, huyo completamente de la situación mucho más rápido que quizás que si tengo un deseo sexual bajo, pues puedo tener algún tipo de interacción sexual y demás, pero no me genera nada, porque cognitivamente no estoy conectada con la situación. Creo que respondí la pregunta. Perfecto. Y también hay un tercero, ¿no? Hay un tercero que es el excesivo deseo sexual, ¿no? Que hay personas que están como que, y también hay quejas en la consulta sobre eso. Sí. Sobre todo, fíjate, sobre todo se habla sobre los hombres, pero también pasa con las mujeres mucho. Eso pasa mucho. Que hay un deseo importante de tener sexo permanentemente. ¿Sí? Ahí, ¿qué cosas? A ver, ¿qué cosas hay que tener en cuenta ahí? ¿Quién pone los límites? O sea, ¿quién te dice a ti que o sea, que tienes un exacerbado deseo sexual al tener un mínimo deseo sexual? Eso va a depender de si tu deseo sexual está influyendo en tu vida cotidiana. O sea, esa necesidad de estar follando, cogiendo, o teniendo relaciones eróticas, o estar pensando constantemente en sexo, te está afectando dentro de diferentes áreas de tu vida, ¿vale? Porque al fin y al cabo eso es lo que va a determinar que realmente es un extremo que no puedes controlar. Obviamente hay personas que piensan mucho y que fantasean demasiado entre comillas, o sea, vamos a poner, no sé, un baremos, ¿no? O sea, todos los días. Sí. Vale, si todos los días fantaseas y todos los días puedes tener algún tipo de encuentro sexual, si tienes una pareja estable, o si no la tienes, pues lo tienes, y tu vida va bien y te sientes bien y todo marcha de forma adecuada, genial. ¿Qué pasa? Que es que el problema viene cuando tú necesitas, ya es una necesidad. Sí. Necesito que esto pase. Si mi pareja no quiere, obligo a que la tengan. Si no encuentro la situación, me genera demasiada ansiedad y busco considerablemente generar, porque el no tener ese estímulo sexual que me satisfaga hace que me genere muchísimo malestar e involucre, que puede estar asociado también a drogas, a sustancias, porque básicamente ya vendría siendo una adicción. Yo necesito de ese encuentro sexual para yo estar bien. Y ahí es cuando realmente entra el problema psicológico y sexual y hasta médico. Cuando ya lo de tenerlo ya se convierte en una necesidad. Entonces, si usted fantasea todos los días con tener relaciones eróticas, si usted tiene una pareja y fantasea con otras personas, si usted hágalo. O sea, la sexualidad está para disfrutarlo. O sea, hágalo. Tiene la posibilidad de imaginación, porque no es lo mismo tener fantasía. Hay personas que realmente tienen una capacidad imaginativa muy corta. Sí. Porque la capacidad imaginativa al fin y al cabo también es un músculo que se va desarrollando. Entonces, si usted tiene una capacidad imaginativa que puede todos los días disfrutar de ella, que puede conectar sexualmente, que tiene la posibilidad de tener encuentros eróticos con alguien, pues hágalo. El problema está cuando tu necesidad primero obliga a otra persona a hacerlo, que eso está mal. Cuando tu necesidad baja más allá de lo que socialmente es permitido, porque no vas a estar teniendo relaciones eróticas en tu empresa o en tu trabajo si tienes una reunión, o si tienes un compromiso, pues lo tienes que faltar porque está pasando eso, y eso se vuelve consecutivo, o sea, se vuelve repetitivo y frecuente. Cuando ya comienza a afectar ciertas esferas de tu vida, ahí es cuando hay que decir, mira, oye, creo que esto no está funcionando. Pero mientras tanto, usted está bien y tener relaciones eróticas consensuadas, habladas y que disfruta, por mí no hay ningún problema. Y que no afecta a nadie. Totalmente, por eso. Siempre el consentimiento tiene que ser fundamental para todo. Mira, Jocelyn, ¿y qué nos puedes comentar entre las diferencias del deseo sexual entre hombres y mujeres? ¿Qué dice la sexología sobre eso? Existen porque, pues, más que todo por la parte física, que sí es verdad que existen diferencias a nivel hormonales de la testosterona, que es uno de las hormonas más que tiene mayor presencia en todo lo que tiene que ver con el deseo sexual. Sí es verdad que realmente las diferencias son más psicosociales. ¿Por qué? Porque si nosotros
nosotros en nuestro crecimiento pues nos vamos desarrollando dentro de un entorno social y nos van diciendo o delimitando qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Entonces las mujeres pues claramente han tenido una crianza diferente a la de los hombres. Afecta también mucho que los hombres o las personas con pene pues tienen la oportunidad de ver su miembro desde muy pequeño, de tocarlo. Es un miembro que está externo, que cuando yo me veo al espejo es fácil observar. En la etapa infantil pues la posibilidad de tocarlo y de tener diferentes tipos de sensaciones pues es mucho más factible, porque cuando vemos, y supongo que ha pasado en muchas familias, en que si el niño se está tocando el pene, es un aplauso. Eso, mira, qué bello, ese es mi niño, ese es mi varón. Pero si una niña se comienza a tocar, es como, qué pervertida es, no se haga esto, no se hace, eso no se hace en público. O sea, es como muy punitivo todo el tema de que tiene que ver con nuestra sexualidad y con nuestros genitales. Pero a los hombres se le da un poquito más de libertad. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa con eso? Que cuando ya llega la adolescencia, pues tienen un mayor control de sus sensaciones. Y ya comienzan a estimularse de forma diferente, ya con este pensamiento y deseo adulto, en el cual yo me toco y tengo ciertas actitudes en función a mi satisfacción. Entonces yo comienzo a entender mi mundo y comienzo a entender qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. O sea, los hombres tenemos más millas de vuelo ahí. Exactamente, tal cual. ¿Por qué? Porque las mujeres o las personas con vulva suelen estar mucho más inhibidas en ese sentido. ¿Por qué? Porque también nos han criado que nuestro genital es una piedra preciosa que se lo tenemos que entregar a la persona adecuada, a la persona que está ahí, porque además es muy heteronormativo, ¿no? O sea, una mujer tiene que esperar al hombre de sus sueños, al príncipe azul, entregarle esa piedra preciosa, y es en función de ese momento en el cual yo tengo que hacer que esa persona se satisfaga. O sea, no es mi deseo, sino es el deseo del otro. Entonces las mujeres, por lo general, y eso se ve mucho en consultas, tienen un deseo más diádico, o sea, más en función a la otra persona, que un deseo personal, íntimo, individual. Entonces, los hombres sí es verdad que suelen pensar el deseo y su satisfacción como, o sea, esto es lo que importa en este momento. Mientras que las mujeres suelen estar más de mi deseo es en función del otro, de si el otro disfruta, si el otro acaba, pues yo acabo. Sí. Si el otro hace esto y el otro se pone en ciertas posiciones y me pide tal cosa, yo lo tengo que hacer porque es en función de la satisfacción del otro. Sí, mientras que el hombre... Ajá. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar algo. Sí, hay obviamente también diferencia por sexo importantes, ¿no? De repente el hombre es mucho más visual, se excita con mucha más rapidez que la mujer no tanto, pero también está este componente del que hemos venido hablando, el psicosocial, el que las mujeres no ven ciertas cosas o las mujeres no se recrean con ciertas cosas, bien sea visuales, conversaciones, este tipo de cosas, y de alguna manera se termina como que atrofiando ese deseo, mientras que en el hombre es como más es permisivo el hecho de que él pueda ver pornografía, hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces uno termina preguntándose, ciertamente la mujer va un poco más a la excitación con más lentitud, es más auditiva y todo, pero también es cierto que se le ha castigado el hecho de ver, de apreciar, de degustar, ¿no? Porque como si me gusta el sexo duro, soy una prostituta, o soy una puta, o soy lo que le quieras llamar, el nombre que le quieras poner. O sea, si yo tengo pensamientos sucios, entonces no es óptimo, pero si el hombre lo tiene, ¡oh, qué rico! O sea, de verdad, totalmente. O sea, se aplaude unas cosas para un hombre y se niega se niega o se castiga cuando la mujer lo hace. Entonces, claramente, cuando nos toca pensar sobre nuestro deseo y pensar sobre las cosas que me gustan, no tengo la misma libertad y por ende no puedo explorar tantos elementos divertidos o tantos elementos que me excitan, igual que los hombres. O sea, de hecho, los trabajos que se hacen en deseo sexual es básicamente conocer qué cosas te gustan, pero qué cosas te gustan desde si te tocas la oreja te gusta, si te toca la cara te gusta, si te tocas las manos te gusta, o sea, qué parte de tu cuerpo tienes sensibilidad y qué partes de tu cuerpo te gusta que te toquen. Hay gente, por ejemplo, que le encanta que le besen el cuello, pero habrán otras personas que no, por ciertos traumas, por ciertas situaciones en las que han vivido, pero
va a depender de cómo te criaron. Entonces, si yo he sido una persona que he estado en un entorno en el cual sexualmente es mucho más abierto, sexualmente yo tengo oportunidades de vincularme de una forma diferente, de conocer de conocer qué gustos tengo, de explorarlos, pues obviamente voy a ser una persona mucho segura de mí misma, con una autoestima más elevado y con un, por lo menos un mapa, así sea básico, sobre mi cuerpo y sobre mi erótica. Entonces, Ok. en función a eso, pues elaboro psicológicamente mi deseo sexual. O sea, Fíjate qué lo que cosas dice. son las que me atraen. Sí, mira, por aquí dice María Toscano, comenta, bueno, que según el círculo donde te relaciones, una mujer que habla abiertamente del sexo inmediatamente termina siendo juzgada o encasillada. Entonces, claro, yo sí creo que desde el punto de vista social, eh, todavía el sexo en general sigue siendo como muy castigado, se es más permisivo con los hombres, no creamos del todo que, no, que se es totalmente permisivo con los hombres. Sí se sigue castigando, pero se da más apertura, pero mucho más se castiga a las mujeres. De hecho, Totalmente. una mujer que piensa en sexo, que fantasea con sexo, puede ser tildada de impura de alguna manera, ¿no? Exactamente. Hay mucha influencia De la iglesia. Uh-huh. religiosa en cuanto a eso, ¿no? Una mujer que piensa en otro hombre, por ejemplo, distinto a su pareja, también puede ser tildada de impura, mientras que un hombre que piensa en otra persona, aunque no lo dice abiertamente, no es tan castigado como pudiera ser. Totalmente. Sí, de hecho eso es, y ayuda mucho, o sea, y ese tipo de comportamientos y lo que dice la compañera también acá, Sara, ahí, dice, ¿falta más educación sexual desde pequeño? Sí, falta mucho más de darte permiso de experimentar, de Sí, explorar, de que tú mismo conozcas, de esa curiosidad infantil, tiene que perdurar mucho más. Y tiene que perdurar porque al fin y al cabo tú tienes que tienes que encontrarte con tus sentidos, encontrar con tus sentimientos, encontrar con las cosas que a ti te gusten, pero porque tú lo encuentres y porque tú te des cuenta como una persona crítica que te gusta o no te gusta, no porque otras personas te digan que tienes que seguir cierto camino, porque al fin y al cabo la forma en que yo proceso esa información va a influir para que yo configure ese deseo, para que yo piense e imagine cosas que me gustan, porque ¿qué pasa? Y eso hay muchos estudios que, y de hecho fue mi trabajo de investigación para el máster, es que las mujeres, de hecho un muy alto porcentaje de mujeres fantasean con abuso sexual. Pero claro, fantasear con abuso sexual no significa que lo quiera hacer. Pero claro. imagínate cómo está tan reprimido el hecho de que otra persona tenga cierto control sobre ti, que lo imaginas pero no lo quieres, porque el hacerlo también implica otras cosas que lo sabemos. Pero que tú fantasees con cierto rol de sumisión, con esa necesidad de quizás que otra persona tenga el control, no significa que quiera ser violada, ¿vale? Porque al fin y al Totalmente. cabo entran otros aspectos, obviamente sociales y, bueno, políticos y todo lo que quieras. Pero fíjate lo importante de que las mujeres también tienen pensamientos súper potentes que pueden ser muy satisfactorios y que debería ser así, pero que llevarlo a la realidad también se cuestiona demasiado. Entonces es mejor que se quede aquí adentro y me inhibo a tener ese tipo de encuentros porque sé que puede salir mal, Sí. ¿vale? Entonces, Ujú. Qué bueno. Fíjate que tú lo comento porque lo has repetido en todos los likes que hemos hecho hasta ahora sobre conducta sexual. O sea, hay una necesidad importante de que las personas se autorreconozcan en la conducta sexual. Es decir, totalmente. antes de ofrecerme a otra persona, es importante que yo sepa qué me gusta a mí, qué deseo yo. Y una invitación que hicimos en el live anterior sobre el orgasmo femenino es que invitábamos a las mujeres a que se toquen. Es necesario tocarse, tocarse. Totalmente. Más, fíjense, más que buscar la aceptación de tu pareja, sea hombre o mujer, más que estar esperando, mi pareja debe aceptar mi expresión sexual. No, lo primero que debe hacerse es que tú aceptes tu propia expresión sexual y ya luego Totalmente. esto quizás derivará en la búsqueda de una pareja que se amolde a eso. Ya ese es otro tema. Ya ese Eso es es otro otro tema, tema, sí. ¿no? Porque por ejemplo, si tú fantaseas, y creo que eso es una fantasía común, si la persona fantasea en que le gustaría tener un rol de sumisión, de simular una especie de violación con su pareja, lo puede hacer siempre y cuando su pareja esté dispuesta a mantener ese rol y que no se le haga daño a nadie. Pero puede ser que Totalmente. consigas a una pareja que te diría, no, mira, a mí eso me parece escandaloso, eso es terrible, yo no haría Claro. eso con él. Bueno, entonces ya ese es otro tema.
Pero para poder, digamos, descubrir el tema del deseo, hay que descubrirlo individualmente, hay que tocarse, hay que saber Totalmente. qué me gusta, qué es lo que siento, ¿correcto? Correcto. Y además es importante entender que cada persona configura el deseo de una forma diferente. Y también, como a mí me haya ido ese día, puede estar más dispuesta o menos dispuesta a realizar cierto tipo de relación erótica. Porque es otra cosa. No es que últimamente ella no tiene deseo o él no tiene deseo. Pero ¿qué está pasando en tu vida? O sea, ¿te va bien a nivel laboral? ¿A nivel de finanzas te encuentras bien o estable? ¿Tienes hijos? ¿Tienes personas a tu cargo? ¿Qué roles estás cumpliendo dentro de la sociedad? Si eres cuidador, si eres padre, trabajador a tiempo completo. O sea, ¿qué cosas están pasando dentro de tu vida que pueden estar afectando? Porque si yo estoy muy estresado porque tengo un trabajo con muchas horas, o porque en ese momento, qué sé yo, mi jefe se fue de vacaciones y yo tuve que asumir ciertas responsabilidades, seguramente no voy a estar conectado con otros aspectos de mi vida. Y el no tener deseo en un periodo particular tampoco está mal, Claro. ¿vale? Sino que simplemente no estoy como cognitivamente conectado a esa situación en particular. Porque a mí me han enseñado también que yo tengo que estar dispuesto en todo momento. Y eso es importante, señores. No siempre hay que estar dispuesto, ¿vale? Ujú. Porque si estuviésemos dispuestos siempre, o sea, también eso fuera bastante raro. Sería bastante Claro, raro. Porque claro. somos seres humanos, nosotros tenemos gestión de emociones, no todos los días vamos a estar eufóricos, y todos los días vamos a estar depresivos. Vamos a ir vagando dentro de este baremo, o sea, dentro de estas líneas, tanto positivas como negativas, y hay momentos en que no me apetece. ¿Cuál es el problema? Cuando no me apetece siempre con la misma persona, o cuando no me apetece independientemente de cómo me haya ido en el día, ¿vale? Pero es importante eso, no siempre tienes que estar dispuesto, y no siempre tienes que cumplir con el objetivo, ¿vale? Así Simplemente es. puedes estar quizás no dispuesto a tener un coito, porque eso es otra cosa, que todo, yo tengo un deseo sexual y el deseo va en función a tener un coito. No, yo puedo tener deseo sexual y eso me activa a darnos unos besos muy apasionados, a ciertos tocamientos, que no necesariamente tiene que llegar a una penetración, ¿vale? Sea Así. cualquiera de ellas. Porque eso también va, porque hay muchas mujeres que tienen mucho deseo, eso me pasa mucho en consulta, tienen bastante deseo, pero con la expectativa de que tienen que llegar a un coito que no quieren, entonces obviamente se apaga la llama y de repente alejan a la persona, y entonces la pareja comienza, pero es que nunca quiere, nunca está dispuesta, tal, y la Claro. persona indica, sí estoy dispuesta, pero no a lo que tú quieres hacer, Claro, lo ¿vale? hablamos, de hecho, Entonces, lo hablamos la vez pasada, hablábamos del orgasmo como meta. totalmente. Es decir, como, por ejemplo, si siempre se tiene como meta en la relación tener un orgasmo, y si ese siempre va a ser la meta, si no hubo orgasmo, entonces esto que No, hicimos no no, sirvió, y eso no es cierto. El exactamente. orgasmo no siempre es la meta, ¿sí? Exactamente, no es siempre la meta el orgasmo, y tampoco es la meta el coito, ¿vale? Yo no te tengo que penetrar, o a mí no me tienen que penetrar para yo tener y decir que tuve una relación erótica, ¿vale? Desde que tú comienzas a dar un abrazo con intención sexual, con un beso, una caricia, unos tocamientos, simplemente una buena conversación, Ujú. estás teniendo una relación erótica. A mí me causa mucha risa esta persona y dice, no, yo tuve algo sexual, yo no tuve nada afectivo. Señores, lo sexual involucra lo afectivo. Si usted es Sí, capaz de desnudarse frente a otro, es porque hay una confianza, hay intimidad, y yo necesito de eso. Y además son factores que cada vez más se ve, o sea, que es muy frecuente en mujeres. Yo necesito que estemos bien, que me haya ido bien el trabajo, tener una conversación previa al encuentro. Eso es fundamental y lo exigen muchísimas mujeres. Pero sí. lo increíble y lo divino de todo este cambio social que se está viviendo es que vienen hombres ahorita diciéndote: tengo bajo deseo, es que no me siento cómodo porque ella quiere, o sea, mi pareja en el momento en que yo llego a la casa quiere tal cosa, pero yo no estoy preparado, no me siento cómodo. Entonces se está viendo que realmente estas diferencias de género, de sexo, realmente es porque al hombre se le exigía siempre estar a tope, que eso también lo vamos a comentar en el live que viene. Siempre se le exige que tiene que estar a tope, que tienes que estar dispuesto a todo, porque él es el dominante, el que hace todo, pero no es necesario. Por eso digo, si yo no tengo el deseo, no tengo por qué estar haciendo esto. Y tiene que tener una erección. Claro, porque todo tiene que ver en función a que me tengas que penetrar de alguna u otra forma, sea en Una, parejas heteros o en pareja homo.
Por aquí nuestra colega Raquel Gautier nos está haciendo un resumen y nos está hablando, bueno, primero normalicemos expresar nuestro deseo y no ser juzgado por ello, y por aquí también nos decía que el consentimiento, por supuesto, es clave en toda Claro. actividad sexual con otras personas. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Totalmente. Mira, si una persona identifica que está teniendo bajo deseo sexual, sobre todo una vez sorteadas estas observaciones que tú haces, ¿no? ¿Hay algún exceso en la demanda laboral, económica, familiar? ¿Hay algún problema de pareja de fondo que permita que el deseo no está? ¿Te has explorado lo suficiente? ¿Te estás comunicando lo suficiente con tu pareja para identificar qué es aquello que existe, qué no existe? Están buscando el momento. Una vez sorteado todos esos aspectos generales, la persona sigue observando que su deseo está bajo o que su pareja tiene bajo deseo sexual. ¿Qué recomendación, a qué especialista tendría que ir? Vale, bueno, si ya has sorteado todas estas situaciones, pues es entender que hay profesionales que te pueden ayudar, que no estás solo, que no eres una persona que tienes que, o sea, tú solo no tienes que arreglar eso, o sea, porque para eso existen otras personas que te pueden dar herramientas, que esas personas van desde médicos especializados en todo lo que tiene que ver con sexualidad humana, ginecólogos, obstetras, que sería como el primer paso para una evaluación médica, y posteriormente pues existimos psicólogos especializados en sexualidad humana, y ya específicamente profesionales que se han especializado en la sexología, ¿vale? Importante pues conectar con gente que pues hayan trabajado un poco todos estos temas y que puedan entender la sexualidad humana como un todo, y al verlo como un todo pues te van a aportar herramientas que te van a ayudar, ¿vale? Mira, Profesionales del área de psicología y sexología. mira, por aquí María Toscano hace otra observación excelente, maravillosa. Mira lo que escribe. Si una mujer no conoce, no sabe lo que le gusta, va a cargar el peso de que ese encuentro sexual funcione en el hombre. O sea, luego le carga al Totalmente. hombre el peso. Bueno, yo no puedo expresar, así que usted ve cómo funciona esto, ¿no? Qué observación tan buena esa de María. Sí, totalmente, María, es así. O sea, y eso pasa tanto en hombres como en mujeres. Si yo no sé qué hacer, cargo el peso en el otro, si funciona, genial, pero igual me siento la culpa porque yo no lo disfruté, y mucho cuidado con eso. Yo no lo disfruté, pero bueno, lo disfrutó. En parte, en principio, puede ser como, bueno, ya está. No, no, pero eso se va cargando, porque si yo no disfruté esta vez, probablemente no disfruté la siguiente, porque comienzo a pensar en lo que ya pasó. Entonces, como yo no disfruté porque tenía ciertos pensamientos, me voy a ir a la siguiente situación erótica con esos pensamientos un poco más arriesgados. Llega un punto en que fallar considerablemente, porque se ve como un fallo en diferentes situaciones y con diferentes personas o con la misma persona, pues ya me ve a mí como la poca valía que tengo para ciertos encuentros sexuales, ¿vale? Y eso es importante. Entonces, mi sexualidad, mi disfrute y mi satisfacción depende de mí, y en la medida en que yo esté bien, pues la otra persona va a disfrutar. Así es. Mira, Jocelyn, bueno, tú te dedicas a la psicología clínica y te dedicas a la sexología. Si alguien quisiera contactarte porque quiere tu asesoría, quiere tu evaluación o quiere terapia sexual en este caso, ¿cómo te podríamos contactar? Pues me pueden contactar por DM, por el Instagram jpsicosex, que es este mismo lo que estoy haciendo en live, o por el correo electrónico sexóloga.jcr@gmail.com. En el perfil de Instagram también van a tener mi número de teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, y bueno, estamos aquí para ayudar en lo que se pueda. Ok, ¿y de qué vamos a hablar en el próximo live? Talalala. Vamos a dedicarle un espacio a las personas con pene y vamos a hablar de la erección, Ok, trastornos de erección. ok, eso, fíjense qué importante este tema porque además, de acuerdo a las terapias que se aplican en la modernidad, las terapias están íntimamente relacionadas con la pareja. Quiero decir con esto que no son terapias individuales, es decir, el hecho de que un hombre tenga una disfunción eréctil no significa que él se tiene que echar necesariamente una cremita o tomarse una pastilla o ir al médico. Mm. No. El tratamiento psicológico está relacionado con un trabajo en pareja, por lo tanto, a todos los miembros de la pareja
le conviene esta información. Por lo tanto, es importante que todos estén presentes, sea hombre o sea mujer. Es importante que escuchen esta información porque requiere de la intervención de ambas partes en el proceso de recuperación. Exactamente. Al fin y al cabo estamos hablando de sexos. Y cuando hablamos de sexos, incluimos a todos. Sí. Y bueno, lo hemos dicho a lo largo de los diferentes lives. La dimensión psicosocial del sexo. O sea, el sexo no es una respuesta netamente biológica. Es una respuesta que se construye, es una respuesta que se aprende, es una respuesta interactiva con los eventos que están en el entorno. Entonces, la pareja es otro evento, es otro estímulo del entorno que puede potenciar la respuesta sexual o puede disminuirla. O puede contribuir a potenciar o a disminuir. A eso me refiero. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Es bien importante tomar eso en consideración. Bueno, Jocelyn, una vez más, muy agradecido por tu intervención. La información que nos ofrece. Nada, sigues invitada al próximo live de la semana que viene, donde vamos a hablar sobre disfunción eréctil. Esperamos que nos puedas informar un poco más sobre este tema. Y no sé si quieres comentar algo para finalizar. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de dar todas estas lives. Son muy gratificantes y nada, que tienes que saber qué es lo que te gusta, conocerte, y eso va a ser el inicio para un encuentro maravilloso contigo mismo. A tocarse, es lo que toca. A tocarse, exactamente. Bueno, agradecido. A descubrir. ¿Ah? A descubrir. A descubrirse, sí. Agradecido con todos los que estuvieron en el live. Les recuerdo que esto va a quedar en la cuenta de Instagram, pero también va a estar en algún momento en el canal de YouTube, Profesor Leonardo Hernández Matas, donde lo pueden ver si lo requieren por ahí. Del resto, bueno, feliz tarde, feliz noche por allá en Madrid y gracias por estar por aquí. Saludos. Gracias a ti, un besito. Chao.